Retomamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Otro tema muy relevante de analizar es lo que está ocurriendo en el vecino país en Argentina y cómo lo que precisamente está ocurriendo dentro de la economía argentina puede impactar en Paraguay. Para tener mayor precisión y un análisis fino respecto a esta situación, estamos en contacto a través de la plataforma Zoom con el economista Franco Rojas. Franco, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Encantado de que me tengan en el programa. Muchas gracias por la comunicación, Franco. Te queríamos preguntar precisamente a lo que estaba introduciendo. ¿Cómo este tema de la economía argentina, sus desequilibrios, digo bien, y todo lo que está ocurriendo también a las vísperas de elecciones presidenciales puede estar impactando en nuestro país? El peso argentino está teniendo una depreciación histórica, se agudizó muchísimo en los últimos meses y bueno, te quería preguntar tu visión respecto a cómo esto tiene su impacto también en Paraguay. Bueno, Eduardo, primeramente sería bueno precisar el mecanismo de transmisión de esta evaluación en los precios en Argentina. Esto básicamente cuando el dólar, o así, el peso en este caso, se devalúa, ¿verdad? Genera una mayor competitividad, es decir, los precios, los productos en Argentina son más baratos que en Paraguay por un determinado tiempo. ¿Por qué por un determinado tiempo? Porque los precios en el mercado local, o sea, los precios en pesos, tienen una dinámica, una velocidad de cambio. Es decir, automáticamente en Argentina el dólar sube, ¿verdad? Y los precios se ajustan también en pesos. Entonces, mientras esa devaluación no se traspase a los precios en pesos, debería haber una competitividad mayor o debería ser para los paraguayos un poquito más competitivo ir a comprar a Argentina. Pero mientras ese canal de transmisión cada vez sea más veloz, bueno, esa devaluación va a ser absorbida por la inflación, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, estaríamos en el mismo lugar y no sería tan competitivo en el mediano plazo. Hoy en día estamos viendo esta dinámica de precios en Argentina, que ni bien sube el dólar y enseguida ya vemos otra vez que los precios en pesos suben, ¿verdad? Bueno, esto es sucede con un dinamismo cada vez más, con más velocidad. Entonces, esa devaluación se va perdiendo un poquito en el sentido de la competitividad. Ujú. Franco, y teniendo en cuenta lo que es la agenda Argentina-Paraguay, hay que tener en cuenta de que hay varios temas económicos que están sobre la mesa y pendientes de resolución. Está el tema hidrovía, está el tema Yacyretá, está ver cómo es el tema del tipo de cambio o si es que la economía argentina eventualmente se dolariza y su repercusión. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo más importante justamente que tenemos que ir monitoreando también de cara a lo que son las elecciones en Argentina y lo que podrían ser las acciones de futuros gobiernos del vecino país? Bueno, en realidad habría que ver un poquito. Hoy en día tenemos dos opciones, o por lo menos lo que en la encuesta, dos opciones en cuanto a candidatos, eh, que son los que empujarían, ¿verdad?, por el presidente de Argentina en el siguiente periodo. Y tener dos visiones muy distintas de cómo llevar la economía, ¿verdad? Un candidato habla mucho de la dolarización y la eliminación del peso, y otro tiene otro enfoque, ¿verdad?, de cómo salir adelante de esta, por decirlo, esta crisis o este problema que hoy en día la gente está transitando. Entonces sería muy distinto, creo yo, de una u otra manera. Hay que ver cómo sale esta primera vuelta que se está dando el domingo y ver con quién llevaría con más chances y de acuerdo a eso tener un enfoque sobre cómo plantear un poquito lo que se viene, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día la Argentina está con estos problemas de inflación, también el tema del peso de cada vez que pierde un poquito más de valor, ¿verdad? Bueno, dado la incertidumbre, los desequilibrios económicos que hoy en día está teniendo Argentina. Ujú. Franco, y estos desequilibrios que justamente estás mencionando, en cierto modo también benefician a Paraguay en el sentido de que Argentina tiene una economía muy grande y tiene diferentes tipos de emprendimientos, de iniciativas que se plantean dentro de esa economía. Y al tener la economía argentina sus diferentes conflictos, hace de que de repente los inversionistas vean otros países, siendo Paraguay uno de los países más destacados en términos de su manejo macroeconómico y de todas las cuestiones que conocemos respecto a su buen manejo pese a los últimos años complicados. ¿Te parece que eso en cierto modo es una ventaja para nuestro país?
Sí, yo creo que Paraguay en los últimos años en materia económica se ha hecho un muy buen trabajo. Siempre se ha tratado de mantener una estabilidad macroeconómica y de hecho los números también y las estadísticas nos avalan que se han mantenido. Eh, y bueno, yo creo que eso es algo que hoy en día la Argentina no tiene y los inversionistas argentinos ven con buen ojo, ¿verdad? Venir a invertir a Paraguay y sobre todo tener un lugar, una economía que le da esa posibilidad de generar negocios y proyectarse a más de un año. Hoy en día ellos tienen convenientes ni siquiera un año, ¿verdad? Ellos no saben qué va a pasar el próximo mes. Entonces, poder otorgarle esa certidumbre, ¿verdad? O un mayor grado de certidumbre, eh, es algo bastante interesante para ellos. Y Paraguay hoy en día brinda esas condiciones. Ujú. La mayor incertidumbre, Franco, no sé si compartís esta visión, creo que en Argentina se da en el caso de que gane Javier Milei. El candidato presidencial es bastante disruptivo con muchísimas de sus propuestas y hay mucha interrogante respecto a cómo se va a manejar también en cuestiones, por ejemplo, de relaciones internacionales. Tengo entendido de que su candidata a canciller le iba a recomendar, por ejemplo, visitar Paraguay como uno de los primeros países dentro de lo que es la agenda bilateral, pero con las medidas económicas que se plantean por parte de este candidato, creo que hay mucha incertidumbre. ¿Te parece que eso puede eventualmente ser complicado para nuestro país? ¿Ves un escenario difícil o en realidad te parece que podría ayudar o beneficiar a Paraguay en esa relación binacional? A ver, dado lo que escucho siempre de candidatos que estamos hablando de Milei, él es una persona, por lo que se ve, es pro mercado, él es libertario y siempre lo habló de que él se considera un libertario, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, siempre habla del libre mercado y de poder negociar con todos los países, ¿verdad? Abrir la economía, siempre habla de eso. Por ese punto, por ese lado, creo que sería interesante, ¿verdad? Un candidato que está mucho más dispuesto a abrir la economía argentina sería interesante. Ahora, por otro lado, no, no la dolarización de la cual se habla en Argentina hoy en día, yo no la veo un poco factible, ¿verdad? Dado las condiciones y el equilibrio macroeconómico que tienen actualmente. Pero bueno, veremos, dado los resultados y dado la posibilidad que tenga este candidato en caso que salga electo, de poder llevar adelante sus reformas. Ujú. Y por el otro lado, Franco, en el caso de que se dé la continuidad del oficialismo en Argentina, prácticamente creo que se va a dar también una continuidad en términos de lo que son las relaciones entre Argentina y Paraguay, como se vienen dando. Probablemente el tema energético sea una de las cuestiones que haya que ir planteando más decididamente con el nuevo gobierno, pero da la sensación de que si se tiene una continuidad en cuanto a lo que es la política en Argentina o el partido de gobierno, no hay muchas posibilidades de que Paraguay también tenga grandes cambios en su relación con Argentina en términos de lo que son las relaciones internacionales. Y yo lo creo, Art, que capaz seguiría el mismo tinte de relaciones que actualmente se tiene hoy, ¿verdad? No quiero hablar mucho de estas relaciones, porque no me considero experto en esto, pero sí creo que se mantendría en la misma línea, no creo que habría un mayor grado de cambio en cuanto a cómo se manejan las cosas, ¿verdad? En los últimos años, el partido que gobierna la Argentina, ¿verdad? Básicamente ha demostrado cómo maneja sus relaciones tanto con sus vecinos como con otros pares. Ujú, entiendo. Franco, en términos del peso argentino puntualmente, ¿qué te parece que podemos esperar? Si eventualmente se concreta una dolarización, no va a ser inmediata, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí se podría dar una agonía bastante importante de esa moneda y bueno, hay que tener en cuenta de que es una moneda que en Paraguay circula, de que por ejemplo las casas de cambio, agentes cambiarios tienen pesos argentinos y bueno, es una cuestión que me parece no menor en términos de impacto económico. ¿Qué te parece que podemos esperar con relación al peso argentino durante los próximos meses? Sí, bueno, hoy en día estamos transitando un escenario de alta incertidumbre en Argentina. El domingo tenemos las elecciones. Yo creo que va a depender mucho de cómo salgan el porcentaje de cada uno de los candidatos, ¿verdad? Yo no creo que ninguno pueda ganar en primera vuelta, por lo tanto, esto iría a balotaje, ¿verdad? Esto crearía una mayor polarización
también capaz, no creo que capaz, ¿verdad? De hecho lo que generaría es una mayor incertidumbre y bueno, eso se transmitiría a la volatilidad del dólar, que también tendría impacto en el peso. Podríamos ver una caída del peso. Es más, tenemos un candidato que habla bueno, que básicamente no hay que ahorrar en peso. Hace poco, esa fue eso fue uno de los motivos por los cuales también vimos una escalada en el dólar blue hace poco, que básicamente se traduce, o sea, en realidad existió una mayor demanda por dólar, donde hoy vas a comprar dólar porque el mercado oficial hoy en día tiene una restricción, entonces vas a comprar el mercado informal, el dólar blue. Entonces, obviamente, una mayor demanda para una misma cantidad de oferta tiene que elevar el precio. Eso fue lo que vimos en las últimas semanas en Argentina, donde el peso llegó pasando la barrera de los 1.000 pesos por dólar. Hoy en día bajó un poquito, está en los 905, pero de igual manera, la brecha que tenés, cuando hablo de la brecha, estoy hablando de dólar oficial con dólar blue, está alrededor del 146%. O sea, lo que en realidad el mercado te dice que está valiendo con respecto a lo que dice el gobierno argentino, hay una gran diferencia actualmente. Ujú. No hay perspectiva, Franco, en el corto plazo de que el peso argentino pueda marcar algún tipo de recuperación. Me parece muy complicado. Y yo creo que sería complicado en el corto plazo. Argentina tiene muchas reformas desde mi punto de vista que tiene que llevarlas a cabo para poder lograr un equilibrio económico, ¿verdad? Debería arreglar bastante cuentas fiscales, ver un poco la parte de la política monetaria en cuanto a emisión. Hay muchos desequilibrios que tiene la Argentina que debería atacar eh, y yo no creo que en el corto plazo podamos ver un repunte del peso, ¿verdad? Creo que hoy los factores pesan más sobre una eventual o una posible devaluación. No quisiera decir grado, pero bueno, hoy en día tenés que hacer unos ajustes interesantes. Los dólares que tenés no son suficientes para la necesidad de la economía. Entonces tendrías que empezar a generar otra vez una capacidad productiva que en los últimos años de alguna u otra manera ha disminuido. Argentina debería abrir las exportaciones, debería volver a exportar para generar esos dólares que hoy necesita, para poder tener dólares para importar bienes de capital como maquinarias, cosas que puedan aumentar la productividad. Entonces, es un ciclo, por decirlo de una manera vicioso, donde siempre se va repitiendo. Y bueno, es complicado salir de esa situación. Argentina ha demostrado en los últimos años que siempre tiene estos ciclos en donde entran en un periodo bastante desafiante y luego eh, vuelven a tener un periodo próspero, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy en día yo creo que este fin de año esta incertidumbre se mantendría, ¿verdad? Hasta que tengamos poquito el escenario de quién sería el presidente electo y también si podría o no llevar a cabo las reformas que Argentina necesita. Ujú. Franco, una cuestión que en cierto modo podría estar relacionada a todo este tema argentino y sobre lo cual te quiero preguntar también, teniendo en cuenta la relevancia que tuvo en estos últimos días, es el tema del dólar. Desde los agentes cambiarios o desde las casas de cambio se menciona que hay una presencia de ciudadanos argentinos en nuestro país que están tratando de hacerse con dólares y bueno, en un contexto en el cual se habla de una oferta limitada de divisas, según algunas versiones, una presión de alza para lo que es el tipo de cambio. Pero en líneas generales, ¿qué estás observando, Franco, con relación a lo que es el tipo de cambio, el dólar puntualmente? ¿Te parece de que estamos en un momento en el cual la fortaleza del dólar se va a mantener o hay algún tipo de factor que te parezca relevante mencionar que podría alivianar un poquitito lo que es esa presión alcista que estamos teniendo últimamente? Ok, sí, la presión alcista, de hecho, que la estamos viendo, es una presión que no solamente la está viendo Paraguay, es una presión que la está viendo en todos los mercados emergentes. Eh, si vamos un poquito a lo que es Estados Unidos y vemos su política monetaria, vemos que hoy en día ellos están viendo la posibilidad de mantener estas tasas altas, que, bueno, de alguna u otra manera generan como un efecto de aspiran dólares de otros lados del mundo, ¿verdad? Y lo llevan otra vez a Estados Unidos. Entonces, de esa manera, diferentes mercados o países como Paraguay, ¿verdad?
sufren de alguna u otra manera esta presión en el tipo de cambio. Pero no es una cuestión que solamente Paraguay está sujeto, sino es una cuestión que tiene la región y el mundo. Entonces, pasa mucho por la política monetaria que hoy en día Estados Unidos está implementando y está llevando a cabo, que es mantener, y de hecho algunos analistas te hablan de que hay posibilidad de una suba, ¿verdad? Ellos todavía están viendo que la economía no, de alguna u otra manera no se está enfriando, por decirlo de una manera, lo digo, como desacelerando, ¿verdad? La economía. Ellos necesitan desacelerar de alguna u otra manera la economía para poder bajar la inflación y llevar la inflación al 2%, que es el objetivo que se pusieron. Entonces ellos no están todavía viendo eso y ellos podrían eventualmente seguir con una suba de sus tasas de interés o mantenerla. Esto va a generar una presión en el mundo del dólar, ¿verdad? Entonces, el dólar yo creo que podría mantenerse fuerte. No quisiera precisar en alrededor de qué número terminaría, pero las tendencias hoy en día te dicen que el dólar permanecería con una fortaleza respecto a otras monedas del mundo, ¿verdad? O principalmente a monedas emergentes. ¿Puede ser una tendencia que se mantenga hasta fin de año, básicamente, Franco? Sí, puede ser. De hecho, a ver, si nos analizamos un poquito lo que es el tipo, cómo se comporta el tipo de cambio en el mercado local en Paraguay, podemos ver que en el segundo semestre siempre generalmente tenemos un poquito más de presión al alza. Entonces, esto tiene que ver con la demanda que hay por los dólares en el último tramo del año. Entonces, podríamos ver esta fortaleza que se mantenga. eh, y habría que seguir de cerca un poquito el escenario que Estados Unidos, bueno, que como sabemos, ellos manejan la demanda y oferta del dólar, ¿verdad? Ellos son los únicos que pueden emitir este dinero y son los que manejan la política monetaria, ¿verdad? De esta divisa. Entonces, va a depender mucho de lo que la economía norteamericana vaya desarrollando en los próximos tiempos y en consecuencia lo que la Fed, que es el Banco Central Norteamericano, vaya decidiendo también un poco. Eso, obviamente, una baja de tasa eventual, que no es algo que hoy en día se está hablando en Estados Unidos, tendría un efecto, vamos a decir, aliviaría un poco el tipo de cambio en mercados emergentes, ¿verdad? Podríamos tener de repente una baja en el tipo de cambio. Hoy, recalco, no es el escenario que en Estados Unidos se está conversando, o por lo menos los analistas estipulan que podría llegar a ser. Hay que recordar, Franco, que la cuestión motivó un pronunciamiento reciente de importadores y de comerciantes, teniendo en cuenta de que ellos ven que la subida del dólar puede ir afectando también a lo que son los precios internos, y pedían la acción del Banco Central del Paraguay para ir cortando un poquitito lo que es la volatilidad del mercado. Pero siempre hay que ir buscando todos los equilibrios dentro de lo que es la materia económica, teniendo en cuenta de que si Paraguay también va muy en contra de lo que es la tendencia internacional. Hay fuertes efectos en lo que es la competitividad, que es una cuestión que en cierto modo también está relacionada con esas cuestiones iniciales que estábamos planteando sobre la depreciación de otras monedas, el peso argentino, y bueno, son diferentes equilibrios que hay que ir viendo y buscando también para no perder en términos de competitividad en nuestro país. Así mismo, siempre en los últimos años el Banco Central ha intervenido siempre y cuando consideró oportuno la intervención en el mercado cambiario. Hoy en día, si vemos la posición del Banco Central de Paraguay, eh, ahí tiene una posición bastante sólida y fuerte, porque que le da de alguna manera, vamos a llamarlo, poder de juego eh, para poder suavizar estos picos en la suba de los tipos de cambio. Porque así bien como mencionas, Eduardo, bueno, uno puede ir contra la tendencia, por decirlo de una manera mundial, ¿verdad? Del dólar, pero sí puede suavizar esos picos o para que esos incrementos no sean tan repentinos en la economía y de esa manera que se dé un poquito más gradual. Eso es uno de los objetivos del Banco Central, lo cual siempre lo hace, siempre y cuando crea oportuno y crea que el motivo que se está dando no responde a una cuestión cultural, va a intervenir, o creo que intervendría el Banco Central
pero ha demostrado en los últimos años que el Banco Central siempre ha tenido una política de intervención en el mercado cambiario. Franco, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Hablamos mayoritariamente sobre lo que es el tema de Argentina y nos parece sumamente relevante, teniendo en cuenta de que si bien Paraguay en los últimos años ha tenido la posibilidad de tener un poquitito menos de relación con Argentina o de dependencia con la economía argentina y ha encontrado la forma de blindarse en cierto modo a lo que son los desequilibrios en el vecino país, todavía seguimos teniendo una relación bilateral que hace de que la economía paraguaya tenga todavía algún tipo de efecto con lo que está ocurriendo en Argentina. Así que es una cuestión que me parece que vamos a seguir monitoreando, de la cual vamos a seguir hablando y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Encantado, Eduardo, de tener el programa. Bueno, siempre a las órdenes y un saludo para toda la audiencia del canal. Muchísimas gracias, Franco. Estuvimos conversando con el economista Franco Rojas.